en España, en Portugal, en México, en Ecuador y en Colombia ahora mismo. Bienvenidos a todos. Sé que son horas distintas. Espero que estos horarios pues sean buenos para todos, ¿no? Presento a Aitor. Aitor es Aitor Guerra. Algunos de ustedes ya le conocen. Es la persona que nos va a explicar, nos va a acompañar durante toda la sesión y va a ser el conductor de la presentación de hoy, del webinar de hoy. Aitor es consultor del área de preventa de RPS. Y es que nos va a explicar y nos va a pasear un poco por este webinar de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Antes de terminar, les voy a hacer llegar un cuestionario, unas preguntas que les agradeceré pues sean tan amables de contestar antes de marchar. En cualquier caso, nada más, dejo la palabra a Aitor y espero que les guste. Aitor, adelante cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. El tema del webinar de hoy, bueno, trata sobre el Big Data y su aplicación en RPs para empresas de tamaño medio o grande, que sería el entorno en el que se movería nuestro RPS. Y bueno, pues veremos cuál es el recorrido que ha tenido el Big Data, la tecnología, cuáles son las principales características y ventajas y cómo podemos aprovecharnos nosotros como empresa, gracias a nuestro ERP, de esas herramientas de análisis de datos, de información, de cara a comprender cómo es nuestra empresa, nuestro entorno y poder tomar pues las mejores decisiones con el menor riesgo posible. Entonces, vamos a empezar con una breve exposición de qué es el Big Data. El Big Data, bueno, en esta sociedad actual moderna en la que nos movemos en la sociedad de la información, donde hay mucho volumen de datos en todo el mundo, por decir o por citar algunos de los gurús de nuestro entorno actual, se cree que en los próximos 5 años se van a generar más datos que anteriormente se habían generado en toda la humanidad los anteriores 5.000 años, ¿no? Por citar, algunos de los gurús de Microsoft. Y esto en realidad, pues es verdad. Si nos atenemos a los datos y a las estadísticas, vemos que el volumen de datos, pues es impresionante y va en continuo crecimiento. En este entorno de tal tráfico de información y de volumen es donde, pues surge la tecnología Big Data, donde, pues se ayuda o se prepara para poder ayudar a tomar aquellas decisiones de negocio de una manera rápida, para poder estar a la vanguardia, ser competitivos, y, pues con la ayuda de una herramienta que permita analizar un gran volumen de datos. Es aquí donde el Big Data pues aplica una tecnología que trata un conjunto de datos que superan la capacidad del software habitual y que permite pues capturarlo, gestionarlo y procesarlo en un tiempo razonable. Cuando hablamos de Big Data, no solamente hablamos de una tecnología compleja, de unas instalaciones determinadas, pero básicamente podremos focalizar los 4 objetivos del Big Data en las denominadas 4 Vs. Estas 4 Vs significan el volumen, como les mencionaba anteriormente, es decir, el Big Data está pensado para tratar grandes volúmenes de información, y pues va a ser capaz de tomar esos volúmenes y tratarlos de una manera más o menos razonable en cuestión de tiempo.
La velocidad, este gran volumen tiene que ser tratado por los algoritmos y herramientas, motores de inteligencia de las herramientas de Big Data a una velocidad óptima o razonable, de tal manera que los resultados, bueno, pues estén en minutos o en horas, ¿no? El tercer pilar lo denominaríamos la variedad. Uno de los grandes retos del Big Data es que la información no proviene de una sola fuente, sino que proviene de muchas fuentes y muchas veces, bueno, pues suele ser incoherente, ¿no? La información puede venir dado, bueno, pues por máquinas al sistema, o por usuarios que introducen transacciones en el sistema, o por sistemas distintos entre sí. El Big Data, una de las capacidades que tiene es poder absorber toda esa información y poder darle una forma más o menos homogénea para poder ser tratada esa información y analizada a posteriori. Por último, el valor, es decir, todo este tratamiento en cuanto a volumen, velocidad y variedad, bueno, pues al final tiene que dar un resultado, un valor que se traduzca pues en una mejora de la eficiencia o de la eficacia, o una mejora de los beneficios en un término secundario. Es decir, tenemos que poder tener una información de valor que nos permita tomar decisiones favorables a nuestra organización. Existe una quinta V que la llamaríamos la V de visualización. Se cree que el 90% de la información que se transmite al cerebro de las personas es visual y se procesa 60.000 veces más rápido que el texto, que el dato. Ante este paradigma, resulta vital tener unas herramientas gráficas para representar estos grandes datos que se han tratado con unas herramientas sencillas, con unos diagramas interactivos, efectivos y simples, para que la información sea procesada por el usuario de una manera sencilla y rápida y le permita tomar esas decisiones de una manera también rápida y eficiente. Bueno, todos habremos oído hablar del Big Data, siempre está en la mayoría de los artículos de opinión, en revistas especializadas. Y aquí, bueno, pues se levanta el debate si es una moda pasajera, es un postureo, o realmente se trata de una ventaja a la que las empresas no pueden descuidar y tienen que subirse al carro de esta nueva oportunidad que le ofrece las herramientas de los sistemas de información para poder estar a la vanguardia. Bueno, entre las distintas voces críticas señalan que, a excepción de algunos sectores estratégicos, como pueden ser pues el sector sanitario o los sectores de mercadotecnia o marketing y distribución, que tienen pues una gran capacidad de recursos, etcétera, etcétera, esta tecnología pues no resultaría o no sería alcanzable para muchas empresas de menor tamaño que realmente construyen la mayor parte de la red productiva en nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que la tecnología requerida es uno de los argumentos que esgriben esa necesidad de invertir fuertes cantidades de dinero y de tiempo en tecnología, hardware y software, no está al alcance de cualquiera. Y otro de los argumentos que podrían escribirse es el valor obtenido. Es decir, para empresas industriales se cree o se argumenta desde este tipo de corrientes críticas que el valor obtenido, es decir, los beneficios obtenidos pues no son tan evidentes
o tan importantes como puede ser en otro tipo de sectores más estratégicos donde sí que se ve que tiene mayor incidencia directa. Sin embargo, otras corrientes y además con estudios han demostrado que sí que el Big Data con un correcto enfoque y análisis de la información sí que presenta grandes ventajas para las empresas industriales y de distribución, que es el área donde se mueve el ERP nuestro, es decir, RPS. Entre las mejoras o ventajas evidentes o más evidentes, y solo por citar algunas, vamos a enumerar, por ejemplo, un buen análisis de datos mediante Big Data, pues nos permitirá descubrir necesidades para nuestras empresas, ya que nos permite qué necesidades tenemos tanto a nivel interno como a nivel de clientes y poder tomar las decisiones como puntos de mejora para la compañía. La mejora en la toma de decisiones. El poder tener esa información permite mejorar sustancialmente la toma de decisiones y, por consiguiente, reducir pues al mínimo los riesgos. Y esto, bueno, pues ya hay empresas y hay estudios en las que las empresas, bueno, pues admiten que bueno, están optimizando sus decisiones con respecto a sus relaciones con los clientes o los empleados o incluso a sus modelos de producción. Permite también evaluar de más eficiente los productos y los servicios que dan a los clientes, de tal manera que, bueno, pues permiten si la viabilidad o no de los productos o incluso, bueno, repensar el diseño o la introducción de nuevos productos o mejorar los servicios a los clientes de cara a, bueno, pues a mejorar el grado de satisfacción y la fidelidad de los mismos. La segmentación en tanto que conocemos los perfiles de nuestros clientes, las pautas de consumo, nos va a permitir más fácilmente segmentarlos y darles unas soluciones más personalizadas a ellos, a nuestra cartera de negocio. También podría permitirnos obtener ventajas o nuevas ventajas competitivas. Por ejemplo, en empresas de distribución, pues nos permitiría optimizar los inventarios en función de la demanda prevista que esa información nos da el Big Data, de tal manera que esa optimización supondría una gran ventaja con respecto a la competencia. O qué política de precios, descuentos podemos aplicar o podemos mejorar o incluso incentivos comerciales que podríamos introducir porque conocemos y con datos empíricos mucho más cómo son nuestros clientes. Y por último, y no menos importante, el tratamiento de la información o la información que nos aporta o nos podría aportar, bueno, pues podría llegar a darnos una mejora de la eficiencia de nuestros sistemas de producción, de los costes. Por ejemplo, bueno, pues podríamos detectar ineficiencias en el proceso de producción o posibles riesgos de averías, de tal manera que el establecer toda una serie de políticas de mejora, de prevenciones, incluso el poder reducir los tiempos de producción de nuevos productos en base a toda esta información estadística, bueno, pues obviamente se traduce en términos de reducción de costos y eficacia o eficiencia, mejor dicho, en este caso. Bien, ante este paradigma que se nos abre en RPS, bueno, pues desde la versión 2015 hemos incorporado una solución Big Data que nos va a permitir precisamente trabajar o cubrir los objetivos marcados en las 5 Vs. Y a continuación, bueno, pues vamos a explicar cómo RPS
trabaja o implementa las herramientas Big Data y sobre todo qué ventajas supone a nuestros usuarios de RPS disponer con esta herramienta tan interesante. Bien. Vamos a enumerar las principales aportaciones que tiene RPS con respecto al Big Data. Y la primera, y muy importante, es lo que denominaríamos la democratización al acceso a las técnicas del Big Data. Es decir, RPS 2015, en su módulo de Business Intelligence, dispone ya de todas las herramientas de Big Data, por lo que los usuarios no necesitan grandes inversiones de infraestructura ni contratar nuevas herramientas de Big Data, sino que damos ese acceso de tal manera que cualquier empresa puede acceder a estas técnicas de Big Data, con lo que bueno, pues supone una gran apertura para que todos nuestros clientes o todas las empresas del mismo perfil puedan acceder a este tipo de ventajas sin ningún costo añadido. Otra de las ventajas es que los algoritmos que empleamos dentro de la minería de datos, o mejor dicho, en el Big Data, nos van a decir qué es lo que está pasando y, sobre todo, por qué están pasando las cosas de mi empresa. Por qué mis clientes se comportan de una manera u otra. Cuáles son sus pautas de comportamiento, sus perfiles de consumo, etcétera, etcétera. De tal manera que nos permite comprender cómo es nuestro entorno y nuestra organización y nos permite pues ver una serie de comportamientos que a lo mejor no afloraban o no eran tan evidentes a no ser que nos lo mostrara una herramienta con datos estadísticos. Y sobre todo, o añadido a esto, bueno, pues hacia dónde va nuestro negocio. Nos va a poder presentar cuál es la predicción de nuestros principales segmentos, de tal manera que podemos aventurar hacia dónde nos dirigimos y poder tomar pues todas las decisiones a nivel estratégico, a nivel de negocio, a nivel comercial, para adecuarnos o redirigir nuestro buque o nuestro negocio en este caso. Entonces, bueno, en estos tres objetivos vemos, además, que RPS nos va a mostrar o nos ofrece ya de partida un modelo de datos homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues RPS, dada su gran experiencia dentro de lo que es el mundo industrial y de distribución, ya tiene preparados una serie de paquetes de datos o modelos de datos con todos los indicadores, con todos los datos ya consolidados, de tal manera que ese gran esfuerzo que se supone en la implantación de los Big Data, que es analizar qué es lo que tenemos que preguntar, ya está preparado en RPS. Por lo que simplemente le tenemos que preguntar a RPS que él nos contestará con la información más relevante. La generación inmediata de resultados. Toda esta preparación anterior nos va a permitir pues que todos los datos que ya están preparados para salir, pues que el tiempo de respuesta sea inmediata, de tal manera que en unos segundos o minutos podemos tener todas las consultas generadas de una manera limpia. Y la visualización de los datos con gráficos que son ágiles y sencillos de comprender, con una serie de cuadros, de gráficas, de tendencias,
de tal manera que podemos interactuar y ver, bueno, pues de una manera o de una óptica o de un nivel de detalle u otro. Bueno, pues toda esta serie de valores o de ventajas o de objetivos que cubre RPS, bueno, pues lógicamente están alineadas con los objetivos de los 5 Vs que les mencionaba antes como, bueno, pues como paradigma del Big Data. Es decir, estamos consumiendo dentro de nuestro módulo Big Data de RPS darle, bueno, pues poder tratar bueno, el volumen de información importante con una heterogeneidad que al final, bueno, pues RPS se encarga de homogeneizarlo y prepararlo para el análisis, el valor, bueno, pues el valor que nos da, bueno, veremos qué tipo de información nos da, pero bueno, pues tenemos ya toda esa información de valor para analizar y luego una serie de herramientas gráficas que nos va a permitir visualizarlo y interiorizar esa información y luego tomar las decisiones correspondientes. Como les mencionaba, a la hora de trabajar con Big Data, luego pasaremos a ver realmente cómo es el módulo de RPS. El usuario ya tiene el modelo de datos preparado, de tal manera que no tiene que generar no tiene que construir ningún tipo de modelo de datos con respecto a los clientes o sus compras o sus procesos productivos. Ya está preparado de tal manera que simplemente tiene que escoger qué modelo de datos quiere trabajar, lo introduciremos en nuestra herramienta de Big Data y automáticamente nos preparará todos los árboles, algoritmos, estadísticas de una manera automatizada. Existen varios algoritmos según bueno, pues el motor de Big Data utilizado por RPS que nos muestra los resultados de manera gráfica, además. El primero es el de clasificación. Cómo, bueno, pues, cómo es la clasificación de mis ventas, de mis compras o de mi servicio de mantenimiento en base, bueno, pues a los patrones repetitivos, como puede ser los sectores o las familias más vendidas o bueno, pues cualquiera, bueno, cualquiera de los datos, el sistema se encarga de encontrar cuáles son los patrones que más se repiten para darnos unos perfiles de comportamiento o de clasificación de bueno, de nuestro entorno analizado. Después, bueno, también analiza cuál es el grado de vínculo de asociación entre los diferentes elementos que estamos examinando. Es el algoritmo de asociación. Esto es importante, por ejemplo, desde el punto de vista de las ventas. Poder determinar qué productos están asociados fuertemente entre sí. Y esta asociación pues, nos la da en base a patrones de comportamiento el Big Data que de otra manera, de una manera manual, pues a lo mejor no podríamos detectar. Por ejemplo, si nosotros somos fabricantes de maquinaria y bueno, estamos pensando en lanzar un nuevo producto al mercado, bueno, pues esa maquinaria puede ir asociada a un set de repuestos o de refacciones, bueno, por lo que nuestra política comercial bueno, pues se puede ver también afectada con varios productos asociados, en este caso, bueno, pues el incremento de las ventas con respecto al lanzamiento de un nuevo producto. La correlación, pues la correlación que hay entre nuestro objetivo de análisis, como pueden ser los artículos comprados y otra serie de datos, por ejemplo, bueno, pues cuáles son, pues no sé, la forma de pago más habitual de mis proveedores o cuál es el tipo de proveedor al que más le estoy comprando. De tal manera que esa correlación, por ejemplo, me permite, pues por ejemplo, analizar cuál es la fuerza
o el poder de negociación que puede tener, por ejemplo, mis clientes o mis proveedores, de tal manera que al analizar esa correlación de fuerzas, esa información, bueno, pues puede ser tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones estratégicas, como puede ser el posible cambio de un proveedor o no. Los pares de correlación ya, bueno, pues empiezan a mirar otra serie de correlaciones que existen dentro del ámbito estudiado, ¿eh? Por ejemplo, bueno, pues bueno, pues la forma de pago y la moneda, de tal manera que, bueno, pues poder determinar si queremos establecer unas nuevas políticas en cuanto, bueno, pues a líneas de crédito, tesorería, etcétera, etcétera. Después vendría uno de los algoritmos más importantes, el de la segmentación, que automáticamente, en base a esos patrones, a esas correlaciones que el sistema detecta en base a las estadísticas analizadas, nos presenta, bueno, pues los 4 segmentos más importantes del ámbito analizado. De tal manera que nos da una foto de cuáles son nuestros segmentos, cómo se comportan estos segmentos, cuáles son sus características más importantes y la importancia relativa de cada segmento con respecto al total. De tal manera que podemos determinar, bueno, cuál es el segmento más importante y, bueno, pues el grado de atención o no que debemos de aportar o bueno, de extraer de cada uno de esos segmentos y analizar qué es lo que pasa y qué es lo que se puede realizar. Anomalías. Bueno, las anomalías son dentro de estos segmentos, bueno, pues son pues pequeñas valores anómalos que encuentra el Big Data, como puede ser, bueno, pues dentro del análisis del número de horas de incidencias de nuestro servicio de mantenimiento, bueno, pues el presentar a un cliente o a una delegación cuyas horas bueno, pues se salen obviamente del valor medio de las horas de reparación del sector y bueno, pues preguntarse si realmente qué es lo que pasa con ese cliente, si tenemos qué tipos de problema, si tenemos un servicio adecuado o no. El sistema nos va a permitir incluir esas anomalías o no de cara a, bueno, pues a no perturbar los resultados mayoritarios del segmento. La predicción. ¿Qué es bueno, pues la predicción, lógicamente, nos va a mostrar una gráfica en base a los datos pasados y, bueno, de cada uno de los segmentos o de los clusters antes mencionados. Bueno, pues nos va a dar una proyección en un horizonte futuro de cuál va a ser, pues en cuanto a ventas o a cuanto a número de incidencias, dependiendo del objetivo analizado. De tal manera que podemos ver, bueno, pues si un segmento, dependiendo de su importancia y de su proyección, bueno, pues si permite, si bueno, pues va, por ejemplo, nos va a interesar o no reforzar nuestros esfuerzos en él o debemos desinvertir, etcétera, etcétera. Y luego ya por último el algoritmo de detalle de predicción que, bueno, sobre ese mapa general descrito en la predicción del gráfico anterior, podemos seleccionar pues un cliente en concreto o una familia y, bueno, nos va a decir, bueno, pues cuál ha sido su evolución pasada y cuál va a ser su predicción y su tendencia positiva o negativa y con ello, bueno, pues poder deducir o, bueno, pues decidir que si interesa o no continuar pues con la venta de un producto o con la venta a un cliente, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información que se nos muestra en estas gráficas, mediante estos algoritmos, pues permiten tomar o deducir o obtener una serie de conclusiones que, dependiendo del usuario, su experiencia y su área, bueno, pues serán distintas.
bueno, pues le va a permitir identificar cuáles son los perfiles de consumo, cuáles son los sectores, qué tipo de producto consumen, cuál es la estacionalidad o la estación del mes donde más consumen, etcétera, etcétera. Descubrir también pautas de comportamiento por zonas, por clientes, qué tipo de descuentos se aplican, qué tipo de precios, etcétera, etcétera. Podemos incluso determinar cuál es el grado de satisfacción de los clientes versus al riesgo de pérdida. Aquí, bueno, pues podríamos tomar como indicador el número de reclamaciones del cliente. Si, bueno, pues vemos que repentinamente dejan de generarse este tipo de reclamaciones o incidencias, bueno, pues puede ser un posible indicador de, bueno, pues del riesgo o de la pérdida de satisfacción del cliente y del abandono del mismo, ¿no? Bueno, pues este tipo de información también podríamos extraer. El análisis de la cartera del negocio, bueno, pues es otro de los posibles objetivos o conclusiones, es decir, identificar aquellos negocios en base a los artículos que, bueno, pues que suponen donde tenemos una gran participación o con una gran perspectiva de crecimiento, o tenemos, eso sería, bueno, por ejemplo, los denominados artículos estrella, o si por el contrario tenemos sectores donde, bueno, las expectativas de crecimiento no son nada buenas y además tenemos una participación no muy importante. Bueno, pues dentro de lo que es esta matriz de análisis de cartera de negocio, donde identificamos esta tipología de artículos, bueno, pues este Big Data nos va a permitir ayudar a identificar estos negocios y tomar esas decisiones de inversión o desinversión. Poder evaluar el poder de negociación de nuestros proveedores, por ejemplo, puede ser una de las conclusiones obtenidas en el análisis de nuestras compras, a partir del análisis de nuestras compras, mejor dicho. Es decir, qué fuerza tienen los proveedores, si el cambio de un proveedor va a suponer, bueno, un costo asumible o no. Bueno, pues toda esa información, dependiendo de cuántos proveedores tengamos, el volumen de compras, el volumen de descuentos, bueno, pues será interesante de evaluar y analizar. En cuanto a los sistemas de producción, bueno, pues también podemos evaluar, bueno, pues en el riesgo de averías de maquinaria en base a, bueno, pues al número de incidencias que tenemos. Si el costo que supone eso, el poder también contrastar, bueno, qué planes de mantenimiento tenemos versus al número de averías descritas por el Big Data y ver si tiene solución. Por eso, bueno, pues finalmente estas conclusiones nos van a permitir, bueno, pues poder tomar una serie de decisiones o acciones, pues como puede ser elaborar estrategias comerciales para nuestros clientes en cuanto a políticas de precios, descuentos, otra serie de incentivos comerciales. Decidir sobre el lanzamiento de nuevos productos en determinados segmentos o mercados, si es factible, si es no, si tiene que ir acompañado de otra serie de productos, etcétera, etcétera. Establecer planes de mejora de servicio en cuanto, bueno, pues al nivel de servicio ofrecido al cliente, de cara a reducir, bueno, pues el número de averías, de incidencias. También el Big Data puede ayudar a, bueno, a establecer los planes estratégicos de la organización en cuanto que, bueno, nos muestra cuáles son nuestros segmentos, cuál es nuestra cartera de negocio y, bueno, nos va a permitir o nos dará la información que ayude a decidir si invertimos o desinvertimos en determinados segmentos a medio plazo. Los planes de mejora continua en planta para poder reducir los paros, las incidencias de cara, bueno, pues a reducir también costos y eficacia. Y en el mantenimiento predictivo, bueno, pues poder establecer una revisión de los planes de mantenimiento, optimizarlos de cara a, bueno, pues a poder
reducir ese riesgo de averías de maquinaria que mencionábamos antes. Bien, bueno, pues sería el final de la presentación. Entonces, vamos ahora a, bueno, pues a ver el programa, el módulo de Big Data de RPS. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo trabaja, cómo trabaja este módulo, las distintas consultas y finalmente, bueno, pues presentaremos una serie de resultados y donde podemos también extraer una serie de conclusiones, sin ser tampoco los responsables de la empresa y por consiguiente no conocer a fondo la organización y su problemática. Bueno, pues vamos a ver que nosotros mismos vamos a poder sacar una serie de conclusiones reales, fiables, de cómo es el negocio de dos empresas de distinto ámbito. Vamos a enseñar de dos empresas reales, una empresa de fabricante de acero laminado y otra empresa fabricante de maquinaria en la que bueno pues tiene un servicio de asistencia postventa muy importante. Entonces, sobre esos dos ejemplos reales, vamos a ver bueno pues qué conclusiones podemos sacar. Bien. Bueno, como les decía, el módulo de Big Data se encuentra dentro el apartado de Big Data se encuentra dentro del módulo de Business Intelligence de 2015 y la manera de operar al estar el modelo de datos ya preparado y homogeneizado es muy sencillo. Lo primero, bueno, pues se tienen que cargar los datos. Primero, bueno, pues de la empresa o grupo de empresas, de tal manera que podemos extraer una información individual o consolidada del grupo empresarial. Y después, bueno, como les comentaba, qué datos queremos obtener o cuáles los datos que queremos analizar y después extraer la información y conclusiones. Entonces, bueno, son 5 las áreas que me permite trabajar, que son el área de ventas y relación con los clientes, el área de mantenimiento preventivo, la relación de las compras, las imputaciones, los trabajos en planta y la gestión de ofertas. Entonces, bueno, pues se selecciona el servicio y se le va a aceptar para que cargue los datos en el servicio de Big Data. Una vez que ya se ha cargado, bueno, pues se empezaría a generar la consulta de análisis y, como van a ver, bueno, pues es muy sencillo. Se selecciona el servicio que ya ha sido previamente cargado. Como ven aquí, el sistema ya me trae toda la información relevante, homogeneizada, de cuáles, bueno, pues los datos más interesantes en cuanto, bueno, pues a importes, sectores, días de pago, etcétera, etcétera. Por lo que ya toda esa información ya la tenemos ya extraída y preparada, por lo que, bueno, podemos incluir toda esta información o excluir los datos que no nos interesen. El segundo, bueno, la siguiente pantalla del asistente nos va a permitir también filtrar toda esa operación. Imaginemos que tenemos estadísticas de venta de hace varios años. Bueno, pues para no penalizar tanto al sistema como al volumen, en cuanto a volumen de datos, pues podemos filtrarlo aquí. Y finalmente, bueno, pues los algoritmos a ejecutar, que son los que les he mostrado en la presentación. Se pueden seleccionar todos o excluir alguno de ellos.
Para no, bueno, por el poco tiempo que tenemos, vamos a enseñar ya algunos de ellos ya creados. Y bueno, aquí tenemos una serie de ellos. Y vamos a ver un poco, pues, por ejemplo, una consulta de las ventas y vamos a ver qué es lo que nos ofrece o nos muestra el Big Data. Bueno, lo primero que ven es una serie de gráficas con respecto a los campos más importantes de las estadísticas de venta que nos van a permitir monitorear o monitorizar cómo son nuestras ventas realmente. Por ejemplo, bueno, pues vamos a poder ver cuál es el sector más importante donde realiza esta empresa o tiene esta empresa las ventas, o cuál es la comunidad autónoma, bueno, o el país donde más se vende. ¿Cuál es, por ejemplo, en cuanto al mes de la factura? Bueno, pues demuestra o nos muestra que febrero es el mes donde más se vende, por lo que tenemos aquí una estacionalidad, por ejemplo, en agosto, posiblemente por el cierre de la fábrica, donde la actividad es mínima. Pero bueno, ya tenemos ya distintas informaciones consolidadas que nos muestra, bueno, pues desde una perspectiva u otra cómo se comportan nuestras ventas. ¿Cuál es, por ejemplo, cuáles las provincias o comunidades más vendidas? O incluso, bueno, pues cuál es incluso nos dice que el viernes es el día de la semana donde más se factura. Entonces, de un solo vistazo, podemos monitorear cuál es la situación o cómo se comporta nuestras ventas con respecto a estos campos o datos. Lo siguiente, bueno, será ver cuál es la clasificación que realiza el Big Data automáticamente de nuestras ventas. Y aquí, bueno, pues la primera clasificación que hace en base a esa correlación de datos o de fuerzas que él extrae, bueno, pues la primera clasificación que hace es del sector, donde, bueno, pues vemos que el sector de almacenistas es el sector más importante, pero además, dentro de cada sector podemos ver también otra serie de pautas o de datos que se repiten, como por ejemplo, bueno, pues que dentro del sector de almacenistas, bueno, pues que el descuento medio, bueno, pues se mueve entre estos valores, por lo que, bueno, pues me da a entender, bueno, pues que es un sector que funciona con una política de descuentos y, bueno, que es importante al ser el sector más influyente dentro de mis ventas. En cuanto al sector de automoción, bueno, pues además si la familia más vendida es la F1, tenemos también los aceros. Y lo interesante es que, bueno, pues si hacemos doble clic, nos va dando más información todavía. Pues, por ejemplo, en el sector de la agricultura, bueno, además del coste, el importe de venta los más importantes, también nos dice que el artículo más vendido pues es una referencia. Entonces, bueno, pues ya nos permite saber cada sector, bueno, pues cuáles son los valores o los patrones más importantes dentro de lo que son sus comportamientos a nivel de importes, que nos va a dar información y pistas acerca de, por ejemplo, la política de precios o de los artículos más vendidos.
Después vendría la asociación. La asociación, en este caso, entre referencias, entre artículos, pues puede ser importante desde el punto de análisis de estas ventas. La gráfica nos da la relación, la fuerza de la relación entre los distintos artículos. Pero bueno, también puede encontrar, encontrar o ayudar a determinar, por ejemplo, si el lanzamiento de un nuevo producto, bueno, pues va a afectar a las ventas de otros artículos por su similitud con respecto a los artículos originales, o al revés, el cambio de las características de un artículo puede influir negativamente en que no se vendan los artículos que en este momento muestran que tienen una gran asociación. Entonces, bueno, pues dependiendo de cuál es el criterio del usuario, bueno, pues le permite, bueno, pues enfocarlo de una manera u otra en las tomas de sus decisiones. El siguiente es el algoritmo de segmentación. ¿Vale? Como les comentaba antes, Big Data de RPS, en base a esos patrones de comportamientos, a esa fuerza entre los datos, construye los segmentos o clústeres más significativos. En este caso vemos que el segmento o clúster 0 posee bueno, la mayor parte de las coincidencias en cuanto al comportamiento de las ventas. Y bueno, pues se refiere bueno, pues a que las ventas en este sector, bueno, pues se refieren al país en España, donde el descuento aplicado a nuestros clientes, bueno, pues tiene un rango de valores medio. El importe de las ventas también, bueno, pues tiene un rango determinado. También nos da información de cuál es el día de la factura más importante, el precio de venta más utilizado y el sector al que más se le vende. Sí, perdón. Me di sin querer. Bueno, esto ya nos da una fotografía de cuál es nuestro segmento más representativo y hacia dónde tendrían que ir nuestros esfuerzos, o tener en cuenta dentro de lo que son nuestros esfuerzos o políticas, bueno, teniendo en cuenta el comportamiento actual de estos segmentos. Otro de los segmentos, por ejemplo, podría ser en Francia, donde también tiene mucha actividad esta empresa, con unos valores de costes, de descuentos, de márgenes, y aquí ya también trabajamos en cuanto a márgenes, vemos, bueno, pues cuál es nuestro nivel, si la rentabilidad o no es interesante a la hora de, bueno, pues decidir invertir más o no, atendiendo a bueno, pues a nuestra implantación y al futuro que se presenta en dicho segmento. Y bueno, pues podríamos continuar. En el Reino Unido también tenemos otro patrón muy diferenciado en el sector de la cerrajería. Y en este caso, bueno, pues el sistema detecta claramente que la subfamilia más representativa pues es el CS4. Bueno, dentro de estos segmentos más o menos homogéneos, lógicamente siempre hay alguna oveja negra, es lo que se llama las anomalías. Por ejemplo, si hacemos doble clic, bueno, pues nos dice que este cliente, dentro de la venta de una familia en concreto, pues su porcentaje, pues su valor difiere del valor del sector, en este caso cuando hablamos de porcentajes de descuento.
Y aquí, bueno, pues habría que preguntarse, bueno, pues si nuestra, por ejemplo, si nuestra política de descuentos es correcta o no, ¿eh? Si este cliente se comporta muy bien con respecto a las ventas totales, a lo mejor es que tendríamos que revisar toda nuestra política comercial en ese segmento en concreto, para poder y ver, bueno, pues si se ajusta o podemos tener mejores márgenes de beneficio. Pasamos a continuación a la predicción, a la predicción de los principales clústeres o segmentos. Y aquí, bueno, pues lo que nos va a mostrar es cuál se prevé que va a ser las ventas de esos segmentos, en este caso para el cliente más representativo, con el que bueno, pues el sistema determina o elige para presentar esta gráfica. De tal manera que, bueno, pues nos permite ver cuál es la evolución y cuál es la tendencia. ¿Que queremos detallar en algún cliente más en concreto? Bueno, pues en el detalle de predicción. Nos muestra cuál ha sido su evolución, su agregado, en base a todas las estadísticas pasadas y en base a los algoritmos, a los cálculos de predicción y de tendencia, nos muestra, en este caso, vamos a ampliarlo un poquito más. En este caso, bueno, pues que la predicción, tanto la predicción como la tendencia, en los próximos meses o semanas, bueno, pues en este caso para este cliente parece ser que no es positiva, en tanto que, bueno, hemos tenido una parada en las ventas posiblemente durante el último año, por lo que, bueno, pues determina que va a continuar en esa línea. Bien, esto sería un poco la presentación de los resultados de las ventas para este cliente de fabricante de acero laminado. Vamos a ver ahora, bueno, pues, para otro tipo de empresa, qué obtenemos o qué información puede ofrecer el Big Data de cara y qué beneficios, a fin de cuentas, podemos extraer utilizando este tipo de herramientas. Bien, en este caso, vamos a... estamos utilizando la información, el modelo de datos ya preparado del módulo de mantenimiento de RPS. Para los que no lo sepan, el módulo de mantenimiento de RPS lleva tanto el mantenimiento preventivo de las instalaciones de la empresa como el servicio de mantenimiento postventa que podamos dar al parque de maquinaria que tengamos que tengan nuestros clientes. En este caso nos referimos a este tipo de mantenimiento último. Estas gráficas, bueno, pues nos van a determinar o nos dicen, por ejemplo, cuál es el día donde se dan mayor avisos de averías, de incidencias. También donde se producen, el mes donde se producen más avisos y cuándo se cierran, o cuál es el mes cuando más se cierran, en este caso el mismo. También cuál es la línea de producción o la línea de producto vendido, objeto de mantenimiento, que más incidencias ha supuesto, así como las divisiones o las comunidades. Por ejemplo, las divisiones o las delegaciones, vemos que la delegación de Levante en Valencia, bueno, pues es la que más incidencias tiene, sería la de Norte. Y sin embargo, bueno, pues la provincia
donde más asistencias se realizan, pues vamos a ver. No. Bueno, no lo veo ahora, pero bueno, vemos claramente, bueno, pues las distintas gráficas, los totales con respecto a los distintos datos que podemos leer en este cuadro de monitorización de las estadísticas de nuestras asistencias y averías. Después, bueno, en este caso, el Big Data lo que nos hace es una clasificación por tipo de avería, donde vemos que la mayoría son las incidencias son de tipo avería. Seguidamente, bueno, pues tenemos incidencias para la solicitud de repuestos, puestas en marcha, adaptaciones y varios. Bueno, pues aquí en cada tipo de incidencia, bueno, pues podemos ver cuáles son la media de horas abiertas para este tipo de averías. Podemos ver también, pues por ejemplo, cuál es podemos ver el número de órdenes de media abiertas para estos tipos de avería. Podemos incluso también ver cuál es podríamos ver la línea o producto o maquinaria que más averías conlleva, o los días donde más usualmente se cierra. Es decir, en base a esa correlación, nos va a decir, bueno, pues en tanto que pueda él encontrar patrones de comportamiento, nos va a decir cuáles son los 4, en este caso, esto es lo que se llama el árbol de confianza, hasta 4 niveles de confianza en cuanto a la correlación entre los datos. En cuanto a los segmentos, bueno, pues en este caso, en el análisis de nuestras averías, del tipo de averías, pues por ejemplo en el clúster 1, que es el más importante, bueno, pues en el 2013, la foto que nos muestra es que, bueno, pues que hay una media de órdenes de reparación determinadas. Los meses donde más actividad hubo fue entre junio y septiembre, donde el jueves se cerró la mayoría de los partes. El número de avisos de los clientes, bueno, estaría entre 1 y 6. Las horas empleadas de los empleados estaría en general entre un día. Y bueno, vemos también cuáles fueron los costos medios y las horas medias abiertas durante ese periodo de las incidencias reportadas. En el clúster 0, por ejemplo, donde se ve que predominan las averías, la comunidad autónoma donde más de averías hubo fue Cataluña, para la línea del Flowpack. Y bueno, pues vemos que la mayoría de los avisos fueron en los meses finales del año. Y bueno, pues vemos cuáles fueron los números de avisos de los clientes de esas delegaciones. Bueno, pues una vez presentados más o menos cuál es la foto, la situación de las incidencias, bueno, pues también el Big Data nos muestra una serie de anomalías. Por ejemplo, en la delegación de Levante. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, en esta delegación el número de órdenes de mantenimiento fue de 109, y sin embargo el valor del sector pues es muy inferior.
Entonces, bueno, pues podemos determinar para qué o podemos investigar para qué cliente fueron este tipo de asistencias, qué cliente es, si está controlada la situación o hay quejas del cliente, cuáles son sus razones y si debemos de tomar medidas preventivas si es que nos interesa o no. Entonces, bueno, pues este tipo de información de anomalías pues también resulta muy interesante a la hora de contrastar información. Más, bueno, pues la predicción sobre las horas de incidencia. Bueno, pues vemos cuáles son las predicciones para los principales tipos de maquinaria. Y bueno, pues sobre todo, bueno, si van en aumento, cuál es la tendencia y bueno, en este caso, si seleccionamos para un tipo de máquina de un cliente, vamos a seleccionar otra. Bueno, pues cuál va a ser la tendencia y la predicción. Y aquí, bueno, pues vemos que hay un pico de averías que luego va disminuyendo y aquí, bueno, pues habrá que ver cuál es la situación real o cuál es la situación real de la máquina, si está estabilizada o por el contrario tenemos algún tipo de problema en cuanto a satisfacción del propio cliente. Bueno, por ir enseñar un poco más alguna otro tipo de consulta rápidamente. Bueno, en cuanto a los paros de producción, que también se registran en RPS mediante su terminal de captura de datos, todos esos paros que están identificados, después podemos extraer la información estadística de tal manera que, bueno, pues nos dirá qué tipo de anomalías existen, quién es el empleado la máquina que más averías tiene, cuál es la subfamilia de productos que más incidencias tiene. Podemos ver también, bueno, pues el tipo de la clasificación por máquina, cuál es su tipo de incidencia más repetida, dónde se da una mayor incidencia de estos paros por máquina. Y bueno, pues una predicción que nos permita a lo mejor detectar si esas incidencias puedan ir en aumento o no. Y en base a eso, bueno, pues determinar por qué unas máquinas tienen una serie de paros. A lo mejor los paros son previstos porque hay que sacar una bobina y cambiarla. Bueno, pues en base a eso, si se puede analizar o estudiar si hay alguna margen de mejora, si se puede optimizar la producción, se pueden mejorar o cambiar o modificar los procesos productivos para disminuir ese tipo de paros de cara bueno, pues a no tener costos unos costos tan elevados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este sería un poco el resumen que hemos preparado para hoy en este webinar acerca del Big Data. Entonces, bueno, pues yo sin más, no sé si he visto alguna pregunta por el chat. Ajá. Me preguntan si hay que hacer limpieza de datos para hacer la carga de los mismos. No. La carga de los datos, que es esto que se refiere de aquí, de rellenar los datos de RPS, puede ser incremental. Es decir, podemos ir incrementando periódicamente, por lo que no tenemos que borrar y volver a cargar toda la información, por lo que se ahorra
el tiempo de preparación de estos datos. Bien, no sé si hay alguna una pregunta y si no, bueno, vamos a concluir la exposición y voy a pasar. Aitor, buenos días. Hola, buenos días. Aitor, soy Raúl Romero. ¿Cómo estás? Hola, Raúl, buenos días. Aitor, solamente tengo una pregunta con respecto a lo mismo que se refiere a limpieza de datos. En México normalmente se acostumbra, y no es otra cosa más que una falta de cultura. Cuando yo hablaba de una limpieza de datos se refiere básicamente a que, por ejemplo, la gente cuando acostumbra registrar datos, por ejemplo, pueden poner toda la palabra México, la pueden poner como MX, la pueden poner como MEX, la pueden poner como MCO, etcétera, etcétera, y que obviamente pueden referirse a una misma información, simplemente que la gente la captura en forma distinta. Obviamente la particularidad precisamente en un data warehouse es necesario hacer una homologación y una limpieza de datos. En este caso el sistema cómo lo detecta, lo limpia, todo este tipo de variantes de una clasificación como México, MEX, MX, etcétera, etcétera, la detecta el sistema como tal. Bueno, decirte, el modelo de datos de RPS generalmente no permite el que haya ese tipo de incoherencias que tú me dices. Realmente Okay. El país México no va a ir a buscar, el usuario no tiene que teclear el país México, sino que ya hay un maestro con un código y una descripción del país. Okay. Ese modelo de datos pues permite pues el tener esa coherencia y esa limpieza que a ti te preocupaba. A partir de ahí, bueno, los datos generalmente van a buscar a través de esos códigos, de esos maestros, de tal manera que bueno, tenemos una estructura de datos ya coherente y que bueno, nos va a permitir luego extraer sin tener ese tipo de distorsiones. Okay. Bien, bueno, pues nada, pues voy a pasar ahora el control a Joan Carles. Gracias, Aitor. No se vayan todavía, por favor, porque a los asistentes y a los que van a responder a la encuesta que les vamos a lanzar ahora, les vamos a hacer llegar una infografía, resumen sobre la sesión de hoy y sobre los beneficios que alrededor del mundo del Big Data pues ustedes pueden obtener, ¿no? Si me esperan un momentito, pues voy a lanzar la encuesta. Es un momentito solamente. Van a ver que es muy rápido. Son preguntas muy sencillas que ahora mismo van a tener ustedes en pantalla. Un momento. Bien, ahora en pantalla tienen ustedes una serie de preguntas, repito, que son muy sencillas de responder. Solo tienen que responder que todo ha ido perfecto y nada, y les enviaremos la infografía. No, es broma. Respondan, por favor, nos ayuda mucho a conocer, pues bueno, un poco digamos, la impresión que hemos causado en ustedes y si les ha servido de ayuda. Repito, durante los próximos días ustedes recibirán una infografía sobre el tema de hoy, que espero les guste.
y que sea interesante para todos ustedes. 21 personas han iniciado la encuesta, 3 ya las han terminado, estamos en ello. Hay 4 que no las han iniciado, 3. ¿Nosotros contamos? Nosotros contamos, Aitor, pero las respuestas nuestras van a ser... llevarse esos 3. Somos tú y yo y algún otro. Seguramente. También decirles que además de la infografía, en los próximos días vamos a tener la documentación que ha compartido hoy Aitor y la grabación de la sesión disponible para que todos ustedes pues puedan descargársela, puedan compartirla con sus compañeros o puedan revisarla con más calma. Todavía queda una persona y listo. Pues muy bien, muchas gracias a todos y por nuestra parte decirles pues que estos webinars siguen. El próximo es en el mes de mayo. Vamos a tener también temas muy interesantes que seguro les van a hacer llegar tanto nuestros socios como las propias redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. De mi parte también.